de la mañana, 4 minutos, 4 minutos de ese día. Estamos en día martes 30 de diciembre 2025. Como siempre, dándole a usted la más cordial bienvenida al punto de vista el día de hoy. A usted que nos sigue en frecuencias de Radio Punto a nivel nacional e internacional. Esperamos que haya amanecido muy bien. Nuestro saludo y abrazo efusivo y cordial en la distancia. Y también la invitación a usted para que participe con nosotros por las vías digitales que tenemos disponibles y también por la aplicación de WhatsApp, que está funcionando muy bien estos días, a pesar de que otras, pues, ni por asomo las tenemos. En WhatsApp muy fácil, 2412-9570. Escribe su mensaje, su punto de vista, lo envía, acá nos llega con mucho gusto. Este WhatsApp me gusta porque no me falla. A mí no me gusta lo que me falla, me gusta lo que no me falla. Y el WhatsApp así es. Aquí lo tenemos, vamos a desplegar la pantalla y vamos a entrar en materia. Le doy la bienvenida al día de hoy al doctor Luis Velázquez. Él siempre ha estado con nosotros en los temas de interés nacional, de índole económico y financiero. El doctor Luis Velázquez, pues fue ministro de Economía. Imagínense qué autoridad para hablar de temas económicos. Y por aparte, actualmente funge como consultor económico y analista económico a nivel global. El tema es importante. Vamos a hablar sobre... Es que en Guatemala los temas son noticia hoy, ya hoy en la tarde. Se diluyen. Mañana pues ya desaparecen del mapa de la noticia. Y vamos a conversar sobre un tema que es noticia y que va a provocar impacto, y ya lo está provocando en la esfera laboral. ¿A qué me refiero? Al incremento del salario mínimo en Guatemala para el año 2026, una actitud acre que siempre se ha criticado, porque ¿cómo es posible que por decreto, por la voluntad de alguien que temporalmente esté en el poder y que tal vez nunca ha generado siquiera una plaza de trabajo, pues decida que se incremente el salario mínimo en tanto? Y bueno, porque las comisiones paritarias nunca se ponen de acuerdo. ¿Cómo impacta? ¿Cómo afecta? Porque hay que reconocer que en países como el nuestro, regularmente todos los gobiernos, para congraciarse con diferentes sectores, para tratar de atraer votos, pues se toman esa medida populista. Y efectivamente tiene efectos, y tiene efectos dañinos para la economía. Alguien me puede estar criticando ahorita, sí, que soy en favor del empresario, este y el otro. Pues cada uno tiene su punto de vista, pero no es así. Tratamos de enfocar las cosas desde un punto de vista objetivo sobre el impacto que esto va a tener para la economía formal, para la informalidad, para la pequeña, mediana, gran empresa, en el tema de las remesas. Y nuestro invitado, pues, sabe de esto. Doctor Velázquez, ya lo presenté. Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros por la vía del Zoom. ¿Qué tal está usted? Bienvenido. Buenos días, doctor Anleo. Un saludo a usted, a su equipo de trabajo, a su audiencia nacional e internacional. Y esperamos que todos hayan pasado una feliz Navidad en compañía de su familia. Y desde ya les deseamos muchas bendiciones y éxitos en el año 2026. Muchas gracias, doctor. Por acá tengo una pregunta. La primera que me ingresa dice una consulta. El programa Punto de Vista lo van a poner hoy en Facebook Live. Pues le agradezco la pregunta, pero la verdad no sé. Solo estamos en YouTube y en X, me indican, así que nada más, ¿verdad? Ahí está la respuesta. Doctor Velázquez, qué gusto que esté con nosotros. Le repito, quisiéramos conocer su punto de vista específicamente sobre el nuevo salario mínimo, empezando por las implicaciones. Acá tengo ya tengo mi blog de preguntas. ¿Cómo afecta los costos de las empresas el nuevo salario mínimo si no hubiera sido el 6% lo indicado? Otras preguntas también fundamentales. ¿Cómo implica en los ajustes fiscales para las empresas, para el pequeño contribuyente, la relación entre el nuevo salario mínimo y el impuesto sobre la renta? Y también la responsabilidad del gobierno, que debe asumir su responsabilidad no solo de firmar un decreto y ya el próximo año tienen nuevo salario mínimo, sino qué está haciendo el gobierno para mejorar las carreteras, la actividad portuaria,
para generar facilidades a la inversión nacional e internacional. Mire usted de tanto que tenemos que hablar, doctor Velázquez, pero no nos va a dar tiempo. ¿Por dónde le interesaría empezar? Sí, definitivamente el tema económico es el tema que nos interesa a la mayoría de guatemaltecos y es el tema que le interesa a la mayoría de las poblaciones en el mundo. Aquí, como dice un buen amigo, lo que debe privar es el sentido común y el problema es que los políticos pierden la dimensión y pierden el más común de los sentidos, pierden todo el sentido común. Los políticos son los que más pagan por hacer encuestas. El gobierno paga por hacer encuestas, doctor Anleo. Sin embargo, no leen lo que la gente expresa, no leen cómo la gente percibe la situación, cuáles son las preocupaciones. Y cuando usted suma los 4 o 5 elementos que más le preocupan a la gente, da arriba del 75-78% que el tema económico es lo que más les importa. Entonces, ese es un tema de fondo que lo deberían de comprender las autoridades. Me refiero el presidente, los ministros, los secretarios, los diputados, los gobernadores, los alcaldes, los síndicos, los concejales. Y por supuesto, qué bueno que usted hace este tipo de programas porque educan mucho a la población, doctor. Ese es el primer punto. El segundo, lamentablemente, los políticos de turno creen congraciarse con la gente subiendo el salario mínimo por decreto, pensando que sus delfines o sus allegados van a repetir. Y en este caso, el expartido Semilla, que hoy ha mutado al partido Raíces, que está en proceso de aprobación, tal vez pensarán que van a repetir en el gobierno. No van a repetir, doctor Anleo, porque definitivamente están haciendo una muy mala gestión. Y en más concreto, en cuanto al salario mínimo, recordemos que el año pasado el gobierno por decreto decidió un 10% de incremento, hablo del rango más alto, este año un 7.5. Entonces, si usted suma, ya son 17.5 dividido dentro de dos, pues básicamente son casi 8.75 por año. Esto realmente es una decisión política que está fuera de la realidad y se compara con decisiones políticas o ideológicas como por ejemplo Colombia, que es una locura subir el salario mínimo en un 23% Sí. del presidente Petro, un tema ideológico. Él cree que va a repetir, no va a ganar en Colombia el presidente Petro en el año 2026. Y acuérdense de lo que estamos diciendo en este programa. Entonces, los políticos no dimensionan, y usted lo dijo muy bien en su introducción, doctor, creen que subiendo el salario mínimo todos vamos a ser ricos por decreto. Eso no es así, definitivamente. Y a los que más afectan es a la mayoría de la población. Para que un país, una nación salga adelante, la única forma es a través de la libertad económica, con más inversiones, más empleos y más oportunidades. Y cuando hay un incremento de salario mínimo, lamentablemente a los que más afecta es a los pequeños. Veamos así brevemente, del 100% del universo de las empresas que hay en Guatemala, más del 80% son microempresas. Eso quiere decir que generan 1 o 2 empleos. Adicionalmente, hay que decir que las pequeñas empresas son alrededor de un 16%. Las medianas empresas, algo cercano al 3%, y muy cercano al 1% las grandes empresas. Entonces, aquí la pregunta de fondo es, ¿cómo van a ser las más del 95% de las empresas para pagar el salario mínimo
cuando este año 2025 tuvo elementos adicionales a las crisis que ya traemos del coronavirus, rápidamente para que no se nos olvide. Los incrementos en los combustibles, los incrementos en los granos básicos, los incrementos en la logística internacional, cómo desplazamos importaciones y exportaciones en el mundo, los costos de los contenedores, los costos de los insumos, de las materias primas, etcétera, etcétera. Pero este año, recordemos que llega una nueva administración a Estados Unidos y entonces nos imponen un arancel de un 10% para las exportaciones a Estados Unidos. Entonces, si usted es un productor de vegetales o es un productor de prendas de vestir o de textiles y estaba exportando a Estados Unidos el año pasado y ahora le imponen un 10% de aranceles y viene el gobierno y le impone otro 10% del salario mínimo y ahora en este año le imponen otro 7.5%, definitivamente sale de competitividad y se corre el riesgo de perder nuevas inversiones, pero también se corre el riesgo de perder inversiones actuales, empleos actuales, oportunidades que la gente está en este momento. Y además, para sumar al análisis macro, tenemos que tomar en cuenta que en este momento Guatemala necesita cerca de 5 millones de nuevos empleos. Cuando vemos que en Estados Unidos ya casi la población guatemalteca es 1 de cada 5 guatemaltecos está viviendo en Estados Unidos, porque hay casi 5 millones de guatemaltecos que están generando cerca del 25% del Producto Interno Bruto, es decir, de la riqueza que producimos todos los guatemaltecos están afuera. Y cuando este año ya vinieron deportados más de 50,000 migrantes, y cuando usted le suma que a la vida productiva se suman 250,000 nuevos jóvenes que están esperando una oportunidad, entonces uno dice, Dios mío, ¿cómo hacemos para generar más empleo, para convencer a los inversionistas que Guatemala es el mejor destino cuando hay un gobierno que sube los sueldos por decreto? Es ahí donde no cuadra ninguna de las variables de la ecuación, y cuando ha llegado el momento, doctor Anleo, de decir, esto no va para ningún lado, esto definitivamente lo que atrae es más pobreza, más estancamiento, y lo que necesitamos es realmente una política integral para la competitividad global, porque hoy competimos con el mundo. No importa si la empresa A, B o C exporta al país 187, pero sí es seguro que esa empresa, si es que no está exportando, está compitiendo con cerca de 200 países en el mundo que están probablemente tratando de exportar sus productos a Guatemala, o en los mercados donde ya estamos, perdemos competitividad. Definitivamente, este tipo de decisiones políticas no nos llevan a ningún lugar. ¿Cómo nos explicamos que ya hoy, por pésimas decisiones políticas, el salario mínimo ya de Guatemala es el cuarto más alto de América Latina, cuando inclusive el salario mínimo de Guatemala está muy por debajo del salario mínimo de Brasil o del salario mínimo de México o de Colombia? Entonces, esta definitivamente no tiene una forma lógica, y aquí quiero hacer la primera reflexión. Definitivamente el gobierno, si quiere retomar el camino y cumplir todas sus promesas de campaña, que tengo mis serias dudas, porque hasta el momento no hemos visto nada. Usted se ha dado cuenta cómo están las carreteras, cómo está la educación, cómo está la salud. Definitivamente este tema del salario mínimo es un elemento que no ayuda. Entonces aquí lo que se necesita es una política integral para el corto, mediano y largo plazo, para elevar la competitividad, y donde se diga, los salarios a partir de ahora serán por regiones o serán por departamentos,
y tenemos que implementar el elemento de productividad. Por supuesto que queremos que la gente gane bien, pero el que más produzca, pues debería de ser el que más gane. Me quedo hasta ahí, doctor, como un elemento de introducción y listo para ir respondiendo sus preguntas también. Muy bien, doctor Velázquez, vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Con Fundea, la confianza crece en el campo. Invierte en tus cosechas y ganado. Solicita tu préstamo hoy mismo al 2444-2222 y le entramos juntos. Punto de Vista. Continuamos. Esta mañana estamos conversando sobre el impacto, las implicaciones que tendrá para los diferentes sectores en la economía guatemalteca, el incremento del salario mínimo por parte del gobierno de la República a partir del año 2026. Nos acompaña el doctor Luis Velázquez, ex ministro de Economía y actualmente consultor y analista económico. Ahora, doctor, usted en su última parte de su valiosa primera intervención menciona algo que me parece fundamental para tratar de entender este tema y es el aspecto técnico. ¿Qué criterio técnico utilizan las autoridades de gobierno para que de un plumazo firmar por decreto un incremento salarial? Siendo como es que siempre, y usted me lo corrige por favor, que es el experto, siempre se toman dos factores. Un factor es el crecimiento anual del Producto Interno Bruto, el conocido como PIB, y otro factor es la inflación. Pero raras veces, o ni una sola vez, si usted me lo corrige también, por favor, se toma en cuenta la productividad del trabajo, que debería ser fundamental, esencial, básico para poder tener un criterio técnico completo. ¿Es así, doctor? Sí, es correcta su afirmación, doctor Leo. Solo antes quisiera decir que también al análisis macro debemos de incluir el porcentaje de la informalidad laboral que hay. Hay que recordar, y lo digo para construir, porque estos son retos que tenemos que tener como nación, de que Guatemala aparece entre los primeros 2 o 3 lugares de informalidad en América Latina, solo superados por Bolivia. En ese sentido, nuestra informalidad está pasando el 80%. Eso quiere decir que estas empresas no son capaces de pagar el salario mínimo porque definitivamente los elementos de competitividad que tiene el país no les favorecen. Y regresando a tu pregunta, sí, definitivamente algunos elementos que se toman son la canasta básica, la inflación, los precios internacionales, pero la variable de productividad está fuera. Y es por eso que yo mencionaba la importancia de tener una política integral de competitividad que tome en cuenta la productividad del trabajador. Los colaboradores, el trabajador, el recurso humano es el recurso más valiente, más valioso que está en las empresas. Sin embargo, subiendo los salarios por decreto, no es que milagrosamente se vaya a salir de la noche a la mañana de la pobreza, muy por el contrario. Los países que más éxito tienen es donde más libertad económica hay y donde definitivamente el desarrollo humano, inclusive los salarios son mayores cuando no hay un salario mínimo. Y le doy casos concretos. Estos no son casos de libros. Singapur, la gente puede leer en el internet, Singapur no tiene por ley un salario mínimo y es de los países más pobres. Dinamarca, por ejemplo, no solo en el tema económico, en la educación, es un país modelo. Finlandia, Islandia, Suecia, Noruega, Italia, por ejemplo, no tienen un salario mínimo por decreto
y es ahí donde hay una mayor prosperidad, una mayor atracción y un mayor desarrollo. Y en ese sentido, doctora Leo, usted se da cuenta, por ejemplo, si analizamos los distintos países de América Latina, los que más han prosperado son los que tienen una política integral para la competitividad global, que inclusive debería de incluir la variable de carreteras, debería de incluir la variable de puertos, la variable de la eficiencia del gobierno, etcétera. Esto, producir, vender en el mercado nacional y en los mercados internacionales no es un tema fácil, es un tema que requiere de mucho trabajo, de mucho arriesgar y definitivamente de mucho que innovar, pero si a esto le ponemos el costo alto del salario mínimo, definitivamente eso afecta. Vimos que ya en años recientes, inclusive, algunas empresas han migrado para El Salvador o para Honduras o para otros países donde los salarios mínimos son menores. ¿Por qué? Porque en los precios internacionales, en el mercado internacional, usted puede decir, yo por mi producto A o B o C, quiero tal precio, pero si hay 100 sustitutos, van a seleccionar al producto más barato, doctor. Entonces, pongamos un ejemplo concreto. ¿Qué pasaría si aquí en Guatemala dijeran, a partir de ahora, las tortillas van a valer 10 centavos? Lo más seguro es que la mayoría de tortillerías van a salir del mercado porque no van a poder cumplir con ese precio. Pero si hay una libertad, si no hay un precio tope, si no hay un precio regulado, en este caso de las tortillas, pues usted ve que hay tortillerías en cualquier lugar, por todos lados donde usted va. Gracias a Dios es una bendición de que vemos de que hay tortillas y la gente decidirá dónde poder comprar, donde tenga bueno, bonito y barato, y se quedará en el mercado el que sea competitivo. Pero si usted los obliga a un precio específico, eso definitivamente no va a dar resultados. Y quiero traer a colación otro ejemplo que siempre los políticos lo toman en campaña y que tiene que ver con la regulación. Hablan, por ejemplo, de los precios de las medicinas y lo que algunos iluminados, entre comillas, dicen, bueno, es que el gobierno tiene que fijar los precios. Señores, muy sencillo, ahí en el Ministerio de Salud hay 20,000 expedientes que no dan los registros sanitarios. Entonces, que autoricen los registros sanitarios y usted va a tener 100 opciones del mismo medicamento, del mismo principio activo. Entonces, no necesita un precio tope, no necesita un precio regulado. Y regresando al precio, al tema del salario mínimo, doctor, de veras, me parece que el año pasado también lo comenté, pero es una realidad que cuando uno habla con gente en el interior dice, no hay trabajo, o si hay trabajo, solo me pueden pagar 50 quetzales por día y solo tengo 2 días de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay inversiones. Entonces es ahí donde el gobierno tiene que hacer un alto en el camino de decir, momento, ha llegado el tiempo crucial de establecer una política integral para el corto, mediano y largo plazo, para establecer una competitividad global dentro de las cuales el salario mínimo o el salario por productividad, a mí me gustaría más llamarle salario por productividad y salario por regiones, va a ser un elemento de competitividad, no de castigo al sector empresarial, porque así lo ven algunos diputados que lo dijeron en campaña, que son del ex partido Semilla y del actual gobierno, que solo están minando la situación actual. Si usted, por ejemplo, tiene 10 trabajadores y de un solo golpe le dicen del año 2024 al 2025, usted está exportando, no importa si es productos agrícolas, productos agroindustriales o productos industriales. Hoy lo vamos a castigar con un 10% de los aranceles, que eso vino de Estados Unidos.
y el gobierno le dice, lo vamos a castigar con un incremento de un 10% al salario mínimo, pues prácticamente ahí su empresa sale de mercado, ¿verdad, doctor? Sí. Nadie va a reconocer ese 20% que ha sido impuesto por decreto. Pero también hay que estar conscientes que el salario mínimo, cuando lo suben demasiado, como en este caso, crea un efecto inflacionario. Eso significa el incremento de los productos de la canasta básica. ¿Por qué? Porque el productor no puede absorber esa situación del incremento del salario mínimo adicional a todos los elementos del costo, la materia prima, el material de envase, el material de empaque, la distribución, los traslados, los gastos administrativos. Hay que pagar gastos financieros también, es decir, el costo del capital. Entonces, ¿cómo va a sostener una empresa ese tema del incremento del salario mínimo? Aquí nos pudiéramos pasar hablando 10 días completo, doctor, y lo que ha sucedido en los últimos 20 años, pero definitivamente el elemento de no tener una política de país para el corto, mediano y largo plazo, pues definitivamente nos resta de competitividad, y a quien más le afecta, tristemente, óigase esto, es al trabajador. ¿Por qué? Porque se puede quedar sin trabajo, y entonces es ahí donde se genera la migración hacia Estados Unidos. Si hay migración, ¿por qué es? Porque hay falta de empleo acá. Entonces, si motivamos las inversiones y hay condiciones razonables de salario competitivo, pues van a haber muchas fábricas, van a haber muchas industrias, van a haber muchas producciones agrícolas, y la gente va a poder ir a trabajar a donde mejor le paguen. Doctor, por acá tengo un comentario, como siempre ingresan puntos de vista muy congruentes, muy atinados, muy propositivos. Por la vía del WhatsApp tengo uno que me indica, el aumento por decreto es un espejismo. Si las empresas suben sus precios para cubrir el nuevo salario, se genera inflación y el trabajador termina igual o más pobre que antes. ¿Cómo bajar el costo de vida? Propongo, para que el dinero rinda, el gobierno y el sector privado deben enfocarse en comida más barata, eliminando impuestos, aranceles a las semillas y fertilizantes para que producir en el campo sea económico. 2, mejores carreteras. Reparar los caminos rurales para que el transporte de productos no encarezca la canasta básica. 3, más competencia. Abrir los mercados para que más empresas compitan. A mayor oferta, menores precios para el consumidor. 4, energía accesible. Eficiencia en el sistema eléctrico para reducir el costo del recibo de luz en los hogares. Vea qué propuesta las de nuestro amigo internauta, doctor Velázquez. ¿Comparte usted sus puntos de vista? Mire, qué interesante, doctor. ¿Quién será el distinguido internauta que manda estas recomendaciones, propuestas? Sí, lamentablemente no tengo el nombre, pero solo tengo la Bueno, terminación del teléfono 5011. ojalá que le mande su nombre. Mire qué atinado. Esta persona que es de la audiencia definitivamente coincide con su punto de vista en este programa, con lo que decíamos de una política integral de competitividad, de carreteras. Todas las carreteras que nosotros deberíamos de hacer ahora deberían de ser de 6 carriles, como mínimo. Me refiero a las autopistas Pacífico, Sur, Atlántico, Norte, Oriente, Occidente. El tema de la energía, qué bueno que tocó el tema de la energía. Ya dentro de un mes habrá una licitación del tema energético. Entonces, hay que abrirse a más competencia, la política de competencia, que esto es muy distinto a la famosa ley de competencia que algunos ahí quisieron vender como que van a bajar los precios y un espejismo y todo eso. Ese es otro tema. Nos referimos a una política real de competitividad que conlleve todos los elementos necesarios para que podamos competir con el mundo. Y si esto lo comparáramos con un deportista de alto rendimiento, ¿cómo hacer de un deportista que sea de alto rendimiento y competitivo a nivel mundial, doctor? Pues tiene que ser un deportista que es disciplinado, que es ordenado,
un deportista que cuida su dieta, un deportista que entrena en el frío, en el calor, en la noche, en la mañana, un deportista que prepara su mente, todo ese tipo de temas, que dicho sea de paso, eso es lo que le está faltando a los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala, ¿verdad? Para que podamos estar en el Mundial. Entonces, así se prepara un deportista élite. Llevemos esta analogía al país de Guatemala. ¿Queremos ser competitivos a nivel mundial? Sí, por supuesto. Si nuestra gente es trabajadora, es emprendedora, el guatemalteco es pilas en general. Y gracias a Dios estamos saliendo adelante a pesar de los políticos, no por los políticos. Entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Tomemos en cuenta los 10 o los 15 o los 20 elementos que nos van a llevar a tener una competitividad global. Iniciemos por el salario. Bueno, tiene que ser un salario por productividad, un salario por región, porque usted no puede tener el mismo salario por ejemplo, Escuintla o Retaluleo, al que va a tener en Huehuetenango, al que va a tener en Baja Verapaz, donde no están llegando las inversiones, ¿sí? Hace una semana, no, 2 semanas andaba por Petén y la gente contenta y me dice, mire, abrió el centro comercial X y abre la cadena de tiendas A, B y C, supermercados, comida rápida y todo eso, y están buscando personal. Y en menos de una hora, ya habían contratado a toda la gente. ¿Y cómo hicieron? Le digo, pues miren, llegaron miles de personas que querían trabajar, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, doctor. Sigamos, aparte del salario por productividad, el salario por región, un salario que contemple los elementos a nivel internacional, porque nuestros productos están compitiendo con Brasil, están compitiendo con Colombia, están compitiendo con México, están compitiendo con Chile, estamos compitiendo, por ejemplo, con China, estamos compitiendo con la India. Entonces, si no tomamos nosotros en cuenta esos salarios en esos otros países, si no tomamos en cuenta, por ejemplo, el nivel de informalidad o el nivel de infraestructura que ellos tienen, entonces definitivamente estamos mal. Para que tenga una idea, Brasil básicamente andará cerca del 75% del salario mínimo de Guatemala, es decir, allá es menor, pero Brasil es la economía número 11 del mundo, pues, ¿verdad? Y si ellos han entendido esa situación, la pregunta es, ¿por qué no lo entendemos nosotros? Nos hemos estado quejando mucho del avance de Asia, pero por ejemplo, China, que es la locomotora del mundo, que ya es la segunda economía más grande del mundo y dentro de 10 años va a sobrepasar a Estados Unidos, no tiene un salario mínimo nacional. Ellos tienen salarios por región y si necesitan que una región se desarrolle, ponen el salario mínimo lo más bajo posible para que las empresas vayan ahí y entonces generen los empleos y la gente se capacita. Nos quejamos, por ejemplo, de Malasia, de Vietnam, de Indonesia, pero son países que tienen un salario mínimo más bajo que el de Guatemala. Entonces, aquí de lo que se trata es de que la gente gane más, no de que hayan menos empleos, no de que paremos las inversiones, muy por el contrario, con una política integral de competitividad global que contemple todos los elementos que hemos hablado, aquí no es una fórmula no es la fórmula del agua azucarada, es algo ya conocido, una política para atraer las inversiones donde les vamos a ofrecer certeza jurídica, les vamos a ofrecer infraestructura, energía disponible, recurso humano calificado, un gobierno que no dice hoy una cosa o no, hoy mañana dice otra, que no espanta las inversiones, que da seguridad, etcétera, etcétera, para tener todos los elementos que el internauta acertadamente le indicaba hace un momento, doctor Anleu. Por acá tengo otro punto de vista de otro internauta vía WhatsApp que nos dice, el punto de vista desde el lado del empresario es válido. Ahora,
Desde el punto de vista del trabajador es distinto. Los precios suben por alza de combustible, por paros y bloqueos y varias razones ajenas al porcentaje que sube el salario. Y ese punto de vista también es válido, licenciado Sí, Velázquez. es totalmente válido. Recordemos que el salario, como me escribe aquí un internauta, dice, es consecuencia del mercado, oferta y demanda. Si hay muchos empleos, ¿qué va a pasar? Pues obviamente los salarios van a subir, porque las empresas van a querer captar a su mejor recurso humano para ser competitivos y para producir más. Interesante los aportes ahí de los oyentes, doctor, y seguramente ellos también están interesados en que el país de una vez por todas implemente una política de competitividad integral. Pero también este es un reto para el sector empresarial, doctor, es un reto para las cámaras, es un reto para los gremios, para las asociaciones, para las cooperativas, de que ellos tienen que hacer planteamientos de una vez desde ya. Hay que empezar a trabajar la política integral de competitividad de Guatemala para los próximos 50 años. No es que cada vez que se va a revisar el salario mínimo deberíamos de tomarla en cuenta. Y para tomar en cuenta lo que decía el amable oyente, desde el punto de vista de trabajador, pongámonos el sombrero del trabajador. ¿Qué quiere el trabajador? ¿Quiere mejorar? Porque tiene sus necesidades básicas que cumplir, tiene su familia, tiene que darle alimento, vestuario, salud, educación, techo, movilización, etcétera. El trabajador está esperando ganar más, pero si hay incentivos por productividad, ¿qué va a pasar? El trabajador va a producir más y si produce más va a ganar más, definitivamente. Si este trabajador está viviendo en un sector muy lejano a la capital y no hay inversiones, ¿qué va a pasar? Él se va a tener que movilizar para la capital o para otros lugares donde sí hay empleo. Pero si llegaran las inversiones a donde él reside, nadie va a querer migrar cuando hay una oportunidad o hay un empleo en su localidad. Entonces, eso es lo que realmente el gobierno tiene que comprender y nosotros como ciudadanos tenemos que hacer propuestas, tenemos que ver qué han hecho otros países para desarrollar las regiones. Independientemente del modelo de desarrollo de China o de otros países, lo que hacen es, para desarrollar el interior del país, se ponen salarios diferenciados, se ponen salarios por productividad. Es decir, que en las regiones donde no hay inversiones, pues obviamente los salarios mínimos son mucho menores. ¿Para qué? Para motivar a las empresas a irse a instalar. Y aquí no estamos defendiendo a las empresas, aquí a los que estamos defendiendo es a los trabajadores que deben de tener o aspiran a tener un mejor empleo, a ganar más y por supuesto todos aspiramos a un desarrollo integral del país, que eso es al final de cuentas lo que realmente importa. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. En cada rincón donde hay un Chapín, existe la mejor afición. Aunque esté lejos, sigue siendo la estrella de la cancha. Porque cada remesa que se envía es un pase perfecto para cambiar la vida de quienes más aman. Y esa pasión también se celebra. Al cobrar por primera vez tu remesa de Western Union en agencias o agentes BI, participas para ganar televisores o pelotas oficiales. Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante. Válido del 25 de noviembre al 31 de diciembre de 2025. Punto de Vista. Continuamos. Esta mañana nos acompaña vía Zoom el doctor Luis Velázquez, exministro de Economía, consultor y analista en temas económico-financieros. Estamos platicando sobre implicaciones que tiene el nuevo salario mínimo a partir del 2026, impuesto por el gobierno de la República. Tengo otro punto de vista por acá en WhatsApp. Doctor Velázquez dice aquí, la costumbre, entre comillas,
es que los gobiernos repitan la práctica del que mucho abarca, poco aprieta. Deberían enfocarse en atender algún punto focal que dure en el tiempo, como infraestructura y certeza jurídica, procesos más simples, en lugar de querer hacer show con puchitos efímeros que no contribuyen en nada. Y a esto le agregaría yo, doctor, mire lo fácil que es cuando se está en las estructuras del gobierno, subir salario mínimo, hacer aumentos, regalar bonos con el dinero de los contribuyentes a los empleados del sector público. Vea usted los bonos, los salarios que tienen, por ejemplo, el organismo judicial, la Corte de Constitucionalidad, no digamos los diputados, los ministros, viceministros, y pare usted de contar, porque el gobierno tiene esa facilidad políticamente de generar empleos, porque como no es de su dinero, pues, ¿verdad? Pero ya imponer por decreto un salario mínimo al empresario es otra faceta. El impacto es mucho mayor porque no afecta únicamente a un sector burocrático, sino a toda la sociedad. Hay un aspecto en el que me quisiera detener en esta última parte, doctor Velázquez, y usted con su expertise, con su experiencia, por favor, aclárenos. Algo me decía, felices y contentos muchos trabajadores que desconocen de economía. Pero el salario mínimo a partir del año próximo, ¿qué impacto va a tener en el pago de impuestos? Especialmente relación nuevo salario mínimo, impuestos sobre la renta. ¿Esto cómo va a impactar a trabajadores que no han pagado impuestos, pero que ahora con este nuevo incremento sí van a ser incluidos dentro de la masa tributaria de contribuyentes? Sí, este es un elemento muy importante, doctor. Qué bueno que usted lo indica muy claramente. Sí hay una preocupación real, ya inclusive dentro de las mismas personas que están en ciertos niveles. Lamentablemente, tal vez podríamos decir que la mayoría no se ha dado cuenta, pero ahora van a tener que pagar el impuesto sobre la renta. Me parece que ahí el gobierno va a tener que accionar de una o de otra forma, porque fue tan pobre el análisis que hicieron que ellos quisieron congraciarse política e ideológicamente subiendo el salario mínimo por decreto en los montos que ya indicamos. Sin embargo, por la situación tributaria, las personas van a tener que empezar a tributar ahora y van a tener que pagar el impuesto sobre la renta, que seguramente les tocará pagar entre un 5 y un 7% de esos ingresos, más el costo de la canasta básica. Definitivamente esto me parece que van a ganar menos de lo que ya estaban ganando. Entonces ahí el gobierno tiene una brasa que yo esperaría que ya estén trabajando en eso y vean qué solución le dan, porque no pueden mantener esos montos afectando a la gente para que tenga que pagar un impuesto sobre la renta. Adicionalmente, a los trabajadores les conllevará trámites adicionales con la SAT, llevar controles adicionales, consultar a contadores. Definitivamente esto tiene una implicación mucho más allá. Y es ahí donde usted se da cuenta que el análisis, entre comillas, técnico, fue muy pobre de parte del gobierno. En ese sentido, ellos tienen que accionar de inmediato porque la dinamita ya está encendida y el 31 de enero es cuando ya los trabajadores tendrán que empezar a hacer sus reportes correspondientes por la generación del impuesto sobre la renta. Así que el tema sí es de ponerle atención. Y dentro de los elementos que usted mencionaba, también antes de esta pregunta, ahí hay elementos definitivamente muy importantes, elementos de competitividad que se tienen que tomar en cuenta. Usted mencionó varios, yo solo quisiera detenerme en uno particular. Es el de la eficiencia del gobierno, es en la eficacia del tipo de trámites que tenemos que hacer para accionar,
porque además de que lo padecemos todos los guatemaltecos, las empresas tienen gastos adicionales, léase pérdidas, cuando hay demoras por las respuestas de las autoridades de gobierno. Y me refiero a todo el aparato gubernamental, incluidas las municipalidades. Pero además recordemos que el gobierno hizo un compromiso con Estados Unidos para que reduzcan el arancel a las importaciones impuesto en esta nueva administración y que debería de tomar vigencia esa rebaja ahora a partir del 1 de enero. Pero esos derechos arancelarios a las importaciones que se quedaron de un 10% están sujetos a evaluación de varios de los 12 puntos que incluyó el gobierno de Estados Unidos, y uno de ellos es la eficiencia gubernamental, ¿sí? Que no solo se trata de tener computadoras, no solo se trata de tener una página de internet donde nadie contesta, sino tienen que ser elementos eficientes. Yo siempre pongo el ejemplo como un banco. Usted puede hacer una transferencia en segundos de un banco a otro banco, de una persona a otra persona, inclusive a otro país. Ese es el nivel de eficiencia del gobierno que se necesita. Ahí estaba viendo que también aprobaron un préstamo para supuestamente mejorar la eficiencia gubernamental y digital y toda una serie de términos técnicos que habría que ver si los funcionarios realmente los comprenden, ¿verdad? No me refiero a la gente de carrera del gobierno, porque sí hay gente de carrera en el gobierno, doctor Anleu, muy capaz, pero lamentablemente los malos políticos que llegan, pues obviamente no entienden nada de la administración pública y es donde toman decisiones políticas. Entonces, lejos de ponerse a hacer regalos como los que usted mencionaba, pues deben de preocuparse de los temas técnicos. Administración pública también implica que cada decisión tiene una consecuencia, como por ejemplo esta de la que usted acaba de indicar, del impuesto sobre la renta, que tendrán que pagar los trabajadores que ahora van a estar afectos a este tema. Yo quisiera pensar positivamente que la primera semana de enero el gobierno dé una propuesta para resolver esta situación, ya sea que hagan una modificación a la ley del impuesto sobre la renta, se tendrán que poner de acuerdo con el organismo legislativo y aprobarlo a la brevedad posible, si no, a partir del 31 de enero ya van a haber impactos, en este caso, de los impuestos sobre la renta, a los cuales se verán afectados los trabajadores porque ahora ya sobrepasan un techo mínimo. Pero como usted muy bien dijo, cuando no es dinero de ellos, lo reparten fácilmente y eso también se da a conocer en el organismo judicial, se da a conocer en muchas de las alcaldías. Usted vea los sueldos de algunos alcaldes, de algunos síndicos, de algunos concejales, y también qué decir de los diputados, ¿verdad? Que fue una propuesta inicial, eso hay que recordárselo al presidente Bernardo, que fue una propuesta del ex partido Semilla. Y de ahí vino todo eso, y ahora pues ellos se quieren hacer los niños de primera comunión, diciendo yo no fui, fueron otros diputados, pero hubo un incremento exorbitante. Me parece que ahora los diputados, sería interesante hacer un análisis comparativo, están dentro de los mejores pagados de América Latina y definitivamente sin producir, eso prácticamente es un gasto y es una pérdida de los recursos públicos de todos los guatemaltecos. Sí, lamentablemente hay que reconocerlo, estamos en un vacío de poder terrible en el país. Otro punto de vista por WhatsApp, doctor Velázquez dice, buen día, el salario mínimo solo es aplicado para las grandes empresas, el sistema bancario y el sector público, mas no para el sector de maquila. Acá yo vivo en San Pedro Zacatepeques, Guatemala. El operario de maquinaria industrial tiene un salario mensual de 3,600 quetzales y los del área de empaque 2,400 quetzales. Con esto, la gente sobrevive acá donde estamos ubicados a 25 kilómetros de la ciudad capital. Y la ropa que elaboramos, el 90% es de exportación.
En empresarios argumentan que ya no da para más por los costos. Saludo. Mire, qué interesante reflexión. Se la dejamos a usted, doctor Velázquez, para que nos indique qué piensa sobre el particular. Yo las empresas que conozco, doctor Anleo, que están en la formalidad, todos cumplen con la ley. Les cuesta muchísimo, máxime a las pequeñas y a las medianas, pero definitivamente lo cumplen. Pudiera ser algún caso aislado del que indica esta persona, de lo que pudiera, estoy utilizando la palabra pudiera como una posibilidad, estar pasando. Si yo fuera un trabajador y estuviera en esa situación, pues es obvio que yo aspiro a que me paguen más. Yo lo que haría es ir a buscar a un lugar donde me paguen más, definitivamente. Y en ese sentido, la persona o empresa que está en la informalidad, pues tendrá que analizar cómo poder proceder si quiere seguir produciendo y cumplir con los compromisos que ha adquirido. Pero el sector de vestuario y textiles, las empresas que están en la agricultura, las empresas que están en servicios, las empresas que están en el área industrial, sí no se corren riesgos de incumplir la ley, aunque les cueste, pero sí hacen el mejor esfuerzo por cumplir la ley. Habría que ver este caso aislado. Pero también yo se lo comentaba hace un momento, doctor, que cuando hablo con gente del interior, me dice, mira, no hay trabajo, no hay trabajo. Me ofrecen 2 días de trabajo y solo me pueden pagar 50 quetzales por día. Si no lo acepto, no hay. Pero aquí esto responde a una lógica. El producto que venden no es competitivo, el producto que venden compite con todas las demás empresas que están de otros sectores. Esta semana anduve por la costa sur, anduve por el área de Tiquizate, por Chicacao, por Río Bravo, Suchitepeques, bueno, Tiquizate es Escuintla, y me contaban el caso del algodón, y me decían, mire, Guatemala fuimos el país número 1 en el mundo productor de algodón en los años 60, años 70. ¿Y qué pasó? Les digo, pasaron 2 factores fundamentales, nos decía. Uno, empezaron a producir los chinos. Inicialmente los chinos, valga la redundancia, los chinos de China, ¿verdad? De la China continental, importaban 20 millones de pacas al año. Luego, cuando empezaron a sembrar algodón, ellos ya exportaban 10 millones de pacas al año. Y luego entra Vietnam y todos estos otros países. Y como el salario mínimo de ellos en muchos lugares no está regulado y en otros lugares es la tercera parte de lo Guatemala, se refieren al año de 1970 aproximadamente, ¿verdad? Nosotros empezamos a salir de competitividad con este fenómeno. Y también Estados Unidos empezó a subsidiar su agricultura y a los algodoneros les daban más de 3,000 millones de dólares al año. Entonces nosotros prácticamente salimos de mercado. Conclusión, me dice, hoy en Guatemala no hay una sola plantación de algodón. Entonces, hago este comentario, doctor, por el tema del salario mínimo. Si el salario mínimo se sigue subiendo a esa magnitud, hay sectores que definitivamente no van a poder competir. Simple y sencillamente porque los precios internacionales son más bajos, ¿verdad? Y tienen una mejor infraestructura. Es por eso que ratifico una vez más la importancia de una política integral de competitividad global, que por supuesto contemple el salario por productividad, el salario por regiones, la infraestructura, el desarrollo de la infraestructura, el desarrollo de carreteras, el desarrollo de puertos, de aeropuertos, el desarrollo de líneas de transmisión de energía, el desarrollo de más inversiones en energía, la capacitación del personal. Esto tiene que ver con la productividad que usted mencionaba hace un momento, que es una variable que no está contemplada dentro de los llamados
análisis técnicos que hace el gobierno y, por supuesto, dentro de la eficiencia del gobierno. Así que todos queremos ganar más, definitivamente, y todos quisiéramos que la gente gane más, pero a través de un salario mínimo impuesto, como el modelo que tenemos, definitivamente eso no es así en la realidad, doctor. Y usted también mencionaba los incrementos de los precios, la inflación, que cuando uno vendrá a hacer cuentas, el poder adquisitivo definitivamente podría estar en algunos casos similar al salario que se tenía anteriormente o probablemente menos. Doctor, acá me ingresa una inquietud. Sí le rogaría, por favor, que tratáramos de sintetizar su respuesta por cuestión de tiempo. Yo quisiera seguir platicando del tema que es tan interesante, pero el tiempo nos absorbe. Dice, por favor, que su invitado nos aclare qué pasa con el impuesto sobre la renta. ¿Cuánto se debe retener para una empresa? Dice, los patronos están obligados a aplicar una retención del 5% del ISR, lo que equivale a un impuesto anual de 35 quetzales 38 centavos. Este monto, si lo distribuyo mensualmente, representa una retención aproximada de 2 quetzales 94 centavos al mes por trabajador. Y entonces, ¿qué podemos recomendarle a una empresa? Yo tengo una empresa pequeña para realizar correctamente esta retención, ya que yo tengo miedo a que existe una ley de actualización tributaria que me podría sancionar como patrono si no practico esta práctica de la no de su deducibilidad, de la no deducibilidad del gasto salarial, lo que me podría generar un impacto fiscal adicional para mi empresa. Mire qué inquietud tan importante y cuántos empresarios no estarán en esa situación, doctor Velázquez. Sí, felicitaciones a su audiencia, doctor. Se ve que son muy acuciosos. Nosotros pedimos 3 análisis distintos para ver el impacto y cómo proceder. Lamentablemente, por las fechas no tenemos todavía el resultado detallado con centavos, como lo indicaba este oyente. Entonces, sintetizadamente, solo que concluyamos el programa, me imagino que usted tiene a este oyente ahí identificado, ¿verdad, doctor? Sí, Yo le voy así a es. trasladar una nota del impacto y de unas tablas que hay de cómo impacta el salario mínimo y cómo está el impuesto sobre la renta. Pero tal vez, déjeme ver si le doy un resumen acá, muy rápido y sintetizado, como usted me lo pide. Mire, está bastante largo el análisis. Yo preferiría mejor, se lo mando ahora mismo para que lo pudiera ver, doctor, y darle los montos muy puntuales como lo que indicaba su audiencia de 35 quetzales mensuales y todo eso. En 2 minutos después de que concluya el programa, yo le traslado ahí una información, doctor, para no dar un monto errado. Pero lo que sí le puedo garantizar a su audiencia es que sí hay que pagar un impuesto sobre la renta a los que van a estar dentro de un rubro arriba de la tabla que se tenía anteriormente del salario mínimo 2025. Ese es el efecto del 2026. Lo podríamos resumir en pan para hoy, hambre para mañana, doctor Velázquez. Bueno, definitivamente sí. Y nosotros deberíamos de trabajar en un pan para hoy, pero pan para mañana y pan para pasado. Eso se puede lograr, doctor, no es nada imposible. Países que yo mencioné hace un rato lo han logrado, países de los cuales esperamos que sigan elevando su competitividad, como Chile, por ejemplo, ahora máximo que viene un nuevo gobierno que entiende las situaciones y no como el actual, seguramente van a seguir trabajando en sus políticas de competitividad integral. Afortunadamente en Guatemala sí se mencionó, porque hay que decirlo, desde noviembre se empezó a mencionar el establecimiento de una política para el corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, que yo sepa, el gobierno no convocó a ninguna reunión de ese tipo y ese es un reto que le queda al gobierno y nos queda a todos los guatemaltecos en trabajar
en una política de competitividad integral para el corto, mediano y largo plazo, dentro de los cuales el salario es un elemento fundamental, mejor si es por productividad y por regiones, y por supuesto las carreteras, los puertos, la eficiencia gubernamental, la energía y otros elementos, doctor. Pues, doctor Luis Velázquez, no sabe cuánto le agradezco a la gentileza de haber estado con nosotros, como siempre, lo importante de su punto de vista. Y no me resta sino desearle éxitos para el próximo año 2026. Ante todo, salud, tranquilidad, armonía, solidaridad y éxitos en sus actividades profesionales a lo largo y ancho, no solo de nuestra bella Guatemala, sino que usted, que es un empresario y un profesional itinerante en los países en los que tenga oportunidad de disertar y compartir sus conocimientos. Muchas gracias, doctor Leo. Igual para usted, muchas bendiciones para usted y su familia, su equipo de trabajo y por toda su audiencia nacional e internacional. Y primeramente, Dios, nos vemos en el 2026. Muchas bendiciones y feliz año. A usted, doctor, y también las gracias a usted que nos sigue en Radio Punto, en Radio Grupo Alius, en el programa Punto de Vista. ¿Qué decirle? Agradecerle lo que ha sido para nosotros este año que está por concluir. Que gracias a usted, como lo digo siempre, su punto de vista es un insumo vital, es como el oxígeno para nosotros en este programa. Le deseo lo mejor el año que está por venir, ante todo salud, armonía, fraternidad y que se empodere como ciudadano, que no sigamos pasivos, entendamos que tenemos una voz y que hay que alzarla para reclamar lo que nos corresponde como ciudadanos. No sigamos dejando que hagan de nosotros lo que se les antoja temporalmente. Así que bendiciones de nuestro supremo creador y esperamos estar con ustedes, Dios mediante, en el año 2026. Saludos.